Conociendo a Dios, 16. El camino de la salvación. Entender la vida cristiana de fe, este camino de fe, puede parecer algo obvio, pero es profundamente importante. Físicamente, todo cristiano nació en este mundo y vivió como alguien que pertenecía al mundo. Pero en el tiempo señalado por Dios, por su gracia, fuimos llamados y llegamos a ser hijos de Dios. Nuestra identidad cambió. Nuestra pertenencia cambió. Nosotros, que antes pertenecíamos al mundo, ahora pertenecemos a Dios. Sin embargo, aunque nuestro estado y nuestra pertenencia hayan cambiado, muchas veces no vivimos como hijos de Dios. En cambio, repetimos los patrones de una vida enraizada en el mundo, una vida marcada por el pecado, y a veces, incluso nuestra misma identidad como cristianos parece tambalearse. En esos momentos, debemos revisar nuestra dirección. Jamás debemos olvidar, todavía no hemos sido perfeccionados. Estamos en proceso. Aún ahora, y también en el futuro, fallaremos en muchas formas. Pero si la dirección es la correcta, entonces podemos seguir avanzando en este camino de fe, en este camino de salvación. Aquellos que corrieron antes que nosotros la carrera de la fe, los hombres y mujeres de fe en la Escritura, recorrieron sus propios caminos en medio de estas mismas luchas y tensiones. Cada uno, a su manera, vivió este camino de salvación. Este viaje de fe puede describirse con varias etapas clave: elección, regeneración, conversión, fe, justificación, adopción, que son todas parte del llamamiento, luego la santificación, que incluye la perseverancia, y finalmente, la glorificación. Pero esto no es tanto una línea de tiempo como una secuencia lógica. Este camino de salvación nos ayuda a entender la vida cristiana y a examinar la dirección en la que estamos caminando. Aún así, no siempre se desarrolla de forma visible paso a paso. Cuando vemos este camino de salvación desde la perspectiva de una historia, la elección corresponde a antes del llamado, el llamado es el momento en que somos convocados por Dios. Y la vida de un peregrino en camino hacia su hogar, dejando atrás la vieja identidad de pecador en el mundo, es la santificación. Y el descanso final, eso es la glorificación. Elección. Para el cristiano, la elección debe entenderse como enraizada en la voluntad soberana de Dios, no como un concepto fatalista o determinista. A primera vista, pueden parecer similares, pero son fundamentalmente diferentes. El fatalismo enseña que el destino de una persona está fijado desde su nacimiento, que todo en la vida está predeterminado y no puede cambiar, por más que uno lo intente. Pero la elección, tal como la enseña la Biblia, está profundamente ligada a la doctrina de la salvación. Cuando se trata de los aspectos más amplios de la vida, la teología cristiana habla más a menudo de la providencia soberana de Dios que de elección. Esta providencia soberana de Dios se basa en la verdad de que nuestro Dios bueno y perfecto guía a su pueblo de forma completa y fiel. Así, Dios eligió a su pueblo antes de la creación del mundo, y en su tiempo perfecto, los llamó conforme a su voluntad. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Eso significa que aunque nacimos físicamente en este mundo, por la fe, ahora pertenecemos al cielo. Somos ciudadanos, no de la tierra, sino del reino de Dios. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Si el fatalismo mira solamente hacia adelante, al futuro, la elección y la providencia soberana de Dios se entienden mejor mirando hacia atrás desde el presente. En otras palabras, el fatalismo dice, todo ya está determinado, así que mi esfuerzo ahora no tiene sentido. Pero la providencia soberana de Dios nos permite mirar hacia atrás desde el presente y decir, verdaderamente, todo ha estado bajo la mano soberana de Dios. Y al mirar hacia el futuro, confiamos en ese mismo Dios, y vivimos con todas nuestras fuerzas la vida que Él nos ha dado.
Entonces, un día en el futuro, cuando volvamos a mirar atrás, no nos gloriaremos en nuestros propios esfuerzos o logros, solo confesaremos, todo fue la providencia soberana de Dios. Todo fue gracia. Llamamiento. Otra forma de describir el llamamiento es simplemente decir, ser llamado. El Espíritu Santo es el agente personal de la gracia de Dios, el que aplica esa gracia de forma efectiva en nuestras vidas. Así que, decir que hemos sido llamados significa que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Si consideramos el orden lógico del llamamiento, fluye así: llamamiento, regeneración, conversión, fe, justificación y adopción. Pero en la realidad, cuando este llamamiento ocurre, todas estas cosas suceden de manera simultánea. En otras palabras, cuando la gracia es dada por el Espíritu de Dios, podemos decir que hemos sido regenerados, o que hemos nacido de nuevo. Y ese mismo evento también puede describirse como conversión, o volver atrás, o arrepentimiento. Arrepentimiento significa esto: aunque cada parte de nuestra vida aún se vea como la de un pecador, nos hemos apartado de la vida que antes llevábamos y ahora estamos de cara a Dios. Y a los que han nacido de nuevo y se han vuelto a Él, se les da la fe. Luego viene la justificación: aunque aún somos pecadores, somos declarados justos. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Luego viene la adopción: llegamos a ser hijos de Dios, no de manera biológica, sino legal y relacional. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Todos estos movimientos no suceden en etapas cronológicas, sino en un solo momento, ordenados lógicamente, no en el tiempo. Al recibir el llamamiento, el pueblo de Dios llega a ser sus hijos. Y la unión entre Dios y su pueblo es sellada por la sangre de Jesucristo, quien es Dios. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Pero, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así, se ha producido un cambio de estado. El que produce este cambio es Dios, y se cumple por su celo. Por eso, nunca podrá ser deshecho. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por causa tuya siempre nos llevan a la muerte, se nos considera como ovejas para el matadero. Pero en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto se confirma aún más, porque el Espíritu Santo se ha convertido en la garantía de nuestra relación con Dios. Él nos marcó con su sello y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de lo que ha de venir. Fue Dios quien nos hizo para este fin, y nos dio su Espíritu como garantía de lo que ha de venir. Y ustedes también fueron incluidos en Cristo cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación. Y cuando creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de los que son posesión de Dios, para alabanza de su gloria. Aquellos a quienes Dios ha llamado han llegado a ser sus hijos. Y conocemos esta verdad por medio del don de la fe que viene por gracia. ¿Dónde, entonces, queda la jactancia? ¿Queda excluida, por cuál ley, por la ley que exige obras? No, por la ley que exige fe. Porque sostenemos que el ser humano es justificado por la fe, sin las obras que exige la ley. Pero aquí está la tensión: sí, somos hijos de Dios, y sin embargo, muchas veces no vivimos como sus hijos. Por eso comienza ahora el largo camino de la santificación y la perseverancia a través de él.
Y al entrar más profundamente en esta caminata de santificación, este verdadero camino de fe, hay algo que debemos entender con claridad: en la obra de Dios, la proclamación siempre precede a los hechos y a la transformación. Dios escogió a Jacob antes de que naciera. Dios declaró el éxodo antes de enviar a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Del mismo modo, aunque el pueblo de Dios todavía viva como si perteneciera al mundo, el primero les da el nombre de hijos de Dios, porque ya han sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y desde ese momento en adelante, durante todo el tiempo que vivan en este mundo, Dios comienza a formarlos como verdaderos hijos e hijas suyos. Santificación. La santificación se entiende generalmente como el camino que recorre el pueblo de Dios, aquellos que han sido llamados como sus hijos, desde el momento en que son justificados por el mérito de la cruz de Jesucristo, hasta la glorificación final que vendrá con su regreso. Si la justificación es un momento, la santificación es el largo camino que se extiende desde ese momento hasta la glorificación. Así que cuando decimos, somos salvos, no hablamos solo de justificación, sino también de santificación y glorificación como una sola realidad completa. Veamos primero la santificación de los hijos de Dios desde la perspectiva de la santidad. Dios declaró al pueblo de Israel: sean santos. Yo soy el Señor su Dios. Santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros con ningún ser que se arrastra por el suelo. Yo soy el Señor que los sacó de Egipto para ser su Dios, por lo tanto, sean santos, porque yo soy santo. Cuando Dios dio este mandato a su pueblo, no fue en base a cuán santos eran ya. Tampoco se trataba de si tenían el potencial de llegar a ser santos. El punto es este: aunque ellos no podían hacerse santos por sí mismos, Dios ciertamente los haría santos, porque Él es fiel. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos que Israel, que representaba al pueblo de Dios, constantemente se rebeló, resistió, y vivió vidas muy alejadas del llamado de Dios a la santidad. El pueblo de Israel y de Judá no han hecho más que lo malo ante mis ojos desde su juventud. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Has pecado desde los días de Gabaa, oh Israel, y allí has permanecido. Está claro que si Dios declaró, sean santos, entonces la vida del pueblo de Dios debía avanzar hacia la santidad. Pero lo que encontramos en el Antiguo Testamento no es un movimiento hacia la santidad, sino un giro hacia la rebelión. Y esto es importante entenderlo: esto no es un fracaso de parte de Dios. No es una falta de poder en Él. Más bien, esto forma parte del mismo proceso de llegar a ser santos. La santificación de la que habla la Escritura no se trata de la esperanza de que seremos mejores personas hoy que ayer. La verdadera santificación es el profundo y continuo reconocimiento de que ayer, hoy y mañana, seguimos estando desesperadamente faltos. Es el reconocimiento repetido de que, fuera del amor de Dios y de la gracia de Jesucristo, no podemos vivir ni un solo momento. Esto es lo que la Escritura declara una y otra vez. Conocer a Dios, y conocerte a ti mismo, eso es santificación. Perseverancia. La perseverancia se menciona a menudo junto con la santificación, pero a diferencia de la santificación, que es un proceso, la perseverancia es la garantía divina que lleva al pueblo de Dios hasta el final. Es la certeza de que el Dios que nos llamó como sus hijos nos guiará fielmente desde el inicio de ese llamado hasta su cumplimiento en el reino eterno de Dios. Esta perseverancia no se basa en el esfuerzo humano, sino en la providencia soberana de Dios. ¿Y el llamado en sí? No fue algo que comenzó a la mitad de nuestra vida, comenzó en Cristo antes de la creación del mundo. Glorificación. La glorificación es la etapa final. Se cumple en el regreso de Jesucristo. O, en otro sentido, ocurre cuando dejamos este mundo de pecado y entramos en la presencia de Dios. Después del llamado y del camino de la santificación, a través de todas nuestras luchas, debilidades y caídas repetidas, finalmente llega el día en que el pecado ya no existe.
Lo único que permanece es la identidad de hijo de Dios. La vida de pecado se ha ido para siempre. Toda la alegría y el dolor, toda la tristeza y la risa de este mundo roto, desaparecen. Y en su lugar, la presencia eterna de Dios en su reino. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y oí una fuerte voz que venía del trono y decía, miren. El hogar de Dios está ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán su esplendor. Sus puertas no se cerrarán durante el día, y allí no habrá noche. Se llevará a ella la gloria y la honra de las naciones. Jamás entrará en ella nada impuro, ni nadie que practique lo vergonzoso o lo falso, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nada que esté maldito se encontrará jamás en esa ciudad. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Ya no habrá noche. No necesitarán la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Sí, esta es la promesa. Ahora mismo, estamos viviendo en este mundo como aquellos que han sido llamados a ser hijos de Dios. Estamos en el camino de la santificación, avanzando hacia ese estado final y perfecto de glorificación. Pero nuestro Padre, nuestro Dios, nos llevará con certeza hasta su reino. Aquel que comenzó este camino lo llevará hasta el fin. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. La dirección definitiva de la vida cristiana, el destino final de nuestra fe, es la glorificación. Y por esa gloria, Dios comenzó el camino de salvación incluso antes de que fuéramos llamados. Y por causa de esa consumación, nuestro Señor viene. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.